que yo dije, no puedo más. Y de hecho tuve muchos intentos de suicidio. No. Sí, desde chiquitica. Hay sucesos que yo no sé si es que mi memoria los borró, los bloqueó como para que no acordarme de eso, pero hay cosas donde mi papá me decía como de, cuando tú tenías 10, 11 años, te trataste de suicidar tantas veces y a mí me tocó que correr con vos para una clínica y yo no me acuerdo. Hay sucesos de los que yo no me acuerdo. Es que desde niña la música fue mi refugio también porque sufrí muchos abusos. Sufrí muchos abusos cuando tenía como 9 años y mayormente parte de mi historia de vida han sido eso, abusos. Como cuidar mucho, espera que quiero llorar, como cuidar mucho eso, hablarles también sobre los cuidados, aunque yo digo, debería ser diferente, ¿no? O sea, ese tipo de personas deberían es de decirles, eso está mal, no se hace, pero pues también es como de tener prevención con nuestros niños, de no dejarlos tampoco con cualquier persona, porque uno nunca sabe. Con mente de acero, sin presupuesto, pero con esmero. Cali nos enseña a ser sinceros, porque el arte es guerra y nosotros guerreros. Por desde Babel Podcast suenan las esquinas, donde el pueblo de las manos que caminan, desde el amanecer hasta la tarima. Seguimos pa'lante aunque el mundo se inclina. De Babel Podcast, pura disciplina. Cada historia encendida es gasolina. Si la vida golpea, igual se camina. Cali no. Bienvenidos todos a la Torre del Día. Estamos con Bueno, los muchachos del día de hoy. La vamos a romper. Vamos a hacer un podcast bien increíble. Ella nos va a contar sobre su crecimiento personal, cómo le ha ido a lo largo de su historia. Entonces, empecemos con un poquitico de... Cuénteme, Kevin, ¿cómo empezó tu carrera artística? bueno, pelados, mi carrera artística inicia desde que yo era una niña, chiquitica. Siempre me ha gustado mucho la música, la danza, todo siempre pues referente a, bueno, mi referente es Michael Jackson, siempre lo digo, siempre lo sostengo, es Michael Jackson, yo amo al rey del pop. Entonces yo siempre me visualizaba como que cada vez que iba a uno de sus conciertos, yo decía como algún día yo quiero ser una de sus bailarinas, ¿verdad? Pero pues tristemente no se dio la oportunidad porque pues ustedes ya saben. Falleció. Ajá, falleció. Entonces no se dio. Sin embargo, con el tiempo, yo siempre he visto, digamos, como artistas o veía series como musicales, entre esas Las Divinas. Entonces yo empezaba como que a cantar canciones de Antonella, las de Somos las Divinas, nadie pasa de estas, esas canciones. Luego fue Arcángel y luego poquito a poquito fui como consumiendo más artistas y yo siempre, digamos, me paraba con un cepillo o con un cepillo a peinar, ¿no? Sí. O con una escoba a mirarme al espejo y a cantar y a hacer como la mímica y que yo estaba en un concierto y que había muchas personas ahí mirándome. ¿Cuántos años tenías en esos momentos? En esos momentos tenía como 10 años, 10 años. Y tenías a un familiar que era como inspiración, que te empujaba y te decía, la música es lo tuyo, eso es lo tuyo. De hecho, mira que no. De hecho, en lo que recuerdo, yo a veces recuerdo más cosas malas que buenas. Pero cuénteme de todo, que hay que soltarlo, ¿no? Bueno, tenía una persona, a una familiar que me decía como de no, es que la música no va a ser lo suyo, porque el ser cantante se nace, no se hace, en nuestra familia no hay personas que canten o que toquen instrumentos, no hay músicos, entonces usted nunca va a lograr eso en la vida. Entonces dije, bueno, como cantante no, quizás como bailarina, entonces empecé, digamos, como que a buscar identidad, ¿no? Y ahí fue donde yo me metí casi alrededor de los 12 años, me metí a una academia de salsa. También era muy buena, no hablo desde el ego, pero sí era muy buena bailando salsa. Sí era muy buena bailando salsa. Y, ¿qué te digo? Con el tiempo también siempre habían familiares, porque a mí lo que más me ha sentido, digamos, es que un familiar es el que te diga como que no, es que vos no No puede podés. hacer eso. Entonces, eso como te estrunca como tus sueños, ¿no? Entonces yo era como que no, entonces yo no soy buena haciendo esto. Y lo digo aquí abiertamente, la persona que digamos a mí me puede derrumbar con un solo comentario es mi papá. O ¿Por sea, qué?
porque desde niña yo tuve una conexión muy linda con él, ya que digamos que era como mi confidente, yo lo veía como mi superhéroe, mi gran amigo, era la niña consentida de papá. Entonces yo tenía, digamos, como más afinidad con él que con mi mamá o con mis hermanos, porque yo siempre era como la reinita de papá, digámoslo así. Me estás dando información muy rápido. Yo quiero que te tranquilices y dale, vale. Ok, vamos suave. No, tampoco. Entonces, ¿qué? Yo era como la niña consentida de papá, digámoslo así, en ese entonces, sino que pues pasaron otras cosas, otras circunstancias que con el tiempo esa relación entre él y mi persona se fracturó. Entonces, cuando se fracturó y ahora que yo ya tengo 25 años, gracias a Dios, he durado bastante en este planeta Tierra, y que voy a cumplir ya 26. Entonces, digamos que con el tiempo, al ser una de mis personas que yo lo veía como mi superhéroe, mi gran amigo, mi confidente, también sea una de las personas que, digamos, actualmente me dé un mal comentario, así sea, digamos, lo mínimo, como no es que hoy estás fea, hoy esa es la única persona que a mí me puede derrumbar. Ahí calculamos por ahí unos 15 años, ¿no? En el recorrido que usted nos acaba de comentar. ¿Cómo empezó ahora que usted dijo, esto me voy a enfocar más en este camino que en ese otro, porque usted es bailarina, profesora y muchas cosas más? Es un expediente, mejor dicho, increíble. Lo bien de todito. Entonces, cuénteme, ¿cómo se llegó desde sus 15 años hasta aquí? Hasta el día de hoy, en Torre del Podcast. Bueno, siempre, como lo digo, siempre mi refugio en medio de tanto caos que tenía desde niña, siempre fue el arte. Fue el baile, a pesar de que, digamos, tenía familiares que decían como de que no, eso no es lo tuyo, era como mi refugio. Empecé primero como creadora de contenido. Cuando yo empecé, cogí una cámara, un celular, un chiviadito, cogí una cámara y empecé a grabar, empecé a contar historias sin saber que a eso ahorita se le llama story time. Sí. Simplemente yo contaba historias de cosas que yo estaba pasando por ese momento y quería llegar, digamos, también a través de esas otras personas que estaban pasando por lo mismo. Hacía chistes, retos, o sea, era como un método de terapia. ¿Qué consejo y algo que recuerdes de esos tiempos que tuviste que usted diga, este consejo incluso me lo tomé esta para mí? ¿Qué consejo? No rendirse, nunca rendirse a pesar de las adversidades, nunca cierren sus cuentas. Digamos que porque hoy se sintieron tristes y están empezando una carrera o están emprendiendo algo en cualquier cosa, no se cierren, síganlo, a pesar de que los días sean difíciles. Hay que seguir, hay que continuar, porque nada se construye, digamos, desde todo lo lindo, no. Hay muchas adversidades, hay muchos tropiezos. Entonces sí era buena creadora de contenido. Pues sí, pero se los digo también desde mi punto, desde mi experiencia. Yo no hablo desde algo de lo cual yo no haya vivido. ¿Por qué? Porque yo cerré muchas cuentas también por eso, por inestabilidad, por sentirme mal emocionalmente, mentalmente, porque estaba muy sola, porque crecí, digamos, muy sola. También fui mamá a los 15 años, ¿no? Entonces, con una persona 10 años mayor que yo. Y digamos que también aporté muchas cosas de mi infancia y de mi adolescencia, pero ese es otro tema. Pero esta persona también es músico, entonces también me impulsó también en la música, me impulsó también. Entonces él tocaba guitarra, yo cantaba. Entonces siempre ha sido como una inspiración. Luego con el tiempo pasaron muchas cosas. ¿Podemos abrir un paréntesis? Claro. Todos sabemos de que una relación de uno menor, no, menor yo ya soy un adulto, ¿no? Pero de una persona menor, 15 años, con alguien 10 años mayor, venía siendo 25, ¿no? Sí, 25 años. Todos sabemos que eso es un engaño, ¿no? El amor ahí no existe, pero a la edad que tenía era muy manipulable. Sí, pero de hecho yo estuve con él desde que yo tenía 13 años, ¿sabes? 13 años. 13 años. Entonces, por eso te digo, o sea, yo acorté muchas cosas de mi infancia, muchas cosas de mi adolescencia. Cuando me volví mamá a los 15 años, yo no lo entendía sino hasta el sol de hoy de que era una niña criando otro niño, ¿me entendés? Entonces, no viví lo que era una infancia, no, digamos, no tuve la oportunidad de explorar lo que por sí una persona de esa edad debería estar experimentando en otro tipo de cosas. ¿Qué te digo? Aprendí a ser mamá sola,
No digamos que aprendí tampoco porque pues nadie aprende a ser mamá, pero digamos que sí tenía como que investigaba cositas de cambiar pañales y eso, bueno, cosas de la maternidad. Retomando el tema de la música, pasó el tiempo, cuando ya tenía como 21 años, llegué al Centro Cultural, allá en Ingenio Musical. Yo le comenté a mi director, le dije como de, no, yo siempre he querido ser bailarina, cantante, siempre eran como mis sueños. Entonces él me dijo como, ves que aquí dan clases de baile, pero es baile urbano. Yo jamás en mi vida había bailado urbano porque yo venía de bailar salsa. Sí. Entonces, y si bailaba algo, un reggaetoncito o algo en la habitación o algo, pues era como lo muy básico, ¿no? Entonces dije como que, bueno, yo quiero aprender. Empecé en una academia de allá del Centro Cultural, se me dio la oportunidad. Luego yo volví a quedar en embarazo. Volví a quedar en embarazo, fue un embarazo muy ¿Qué edad complicado. viene siendo? Ay, Dios mío santo, creo que fue a los 21, no. Un sabático, tengo una memoria de... Solo Pero- sé que mi hija Pero tiene 2 hijos, tiene 2 sí, hijos. tengo 2 hijos y mi niña ahorita en abril va a cumplir sus 3 añitos. Ya. No recuerdo muy bien cuándo fue que quedé en embarazo esta segunda vez, pero son 2 hijos ya. Bueno, mitad mujer, sí. Volví a quedar en embarazo y fue un embarazo muy complicado, un embarazo de alto riesgo donde mi vida, o sea, corría riesgo entre la vida y la muerte. Entonces, decían los médicos como de que no, es que la bebé se le va a venir, como de que no, o sea, no habían como esperanzas de que yo iba a tener a mi hija. Entonces a mí me tocó que salirme del baile, me tocó que salirme de todo porque tenía que tener un reposo absoluto. No podía hacer, digamos, ni la mínima cosa porque si no, que la bebé se me venía. O sea, en fin, de súper alto riesgo. Entonces otra vez dejé como que las cosas al lado, me enfoqué otra vez en la maternidad, en sacar adelante, digamos, como que a mi bebé, etcétera. Cuando hace aproximadamente 2 años, si mal no recuerdo, yo llegué otra vez al Centro Cultural, como buscando otra vez como esa oportunidad. Yo justamente llego y yo me encuentro con Lively. Yo me encuentro con Lively en eso. Yo está ya haciendo TikTok y todo. Ella anda por allá haciendo TikToks. Me encuentro con Lively. En ese momento, nuestro director nos dice que ella necesitaba unos bailarines, que porque iba a haber una convocatoria para las personas del género urbano y que ella necesitaba bailarines. Entonces, ahí ella y yo congeniamos bien. En ese momentico, ella me acuerdo que estaba en el celular así, como es ella. Y entonces ella llega y me dice, ¿a ti te gusta Gracie Rendón? Porque es que yo voy a cantar unas canciones de Gracie Rendón. Entonces necesito como, digamos, como que crear coreografías y una persona dispuesta que esté a bailar así, así. Y yo le dije, ¿sabe qué? De una. Yo dije, de una. Ella me dijo, sí, yo tengo, digamos, como que otra cita con otro bailarín. Entonces serían 2 bailarines para que empecemos a bailar. Mañana mismo iniciaríamos el ensayo, tales y pascuales. Entonces iniciamos los ensayos, empezamos a montar coreografía, ella empezó a montar coreografías, yo le seguía el paso, tratando de seguirle el paso, porque lo de ella era más un estilo como sexy style, más Ya. sensual. Entonces yo traté como de seguirle el paso en eso porque me pareció como que muy bonito ese estilo de baile, entonces yo le seguí el paso, yo quería darla toda también, ella creyó en mí también. Entonces dije, listo, vamos a las presentaciones, listo. Y yo pensaba en mi cabeza, ¿será que es que yo me voy a quedar solamente como bailarina y mi sueño es ser cantante, que siempre es de chiquitica? O sea, ¿dónde queda? Porque siempre fue como mi sueño frustrado, ¿sabes? Entonces, en eso ¿Cómo cuando así? ¿Tu pasó sueño frustrado? ¿Por qué? mi sueño frustrado porque yo quería cantar, siempre he querido cantar. ¿No estás cantando? O sea, fue como mi sueño frustrado, digo. Era Fue, antes. ajá, fue como mi sueño frustrado. No sé si me equivoqué. Sí, bien, Bueno, perdón. Fue como mi sueño frustrado porque yo siempre quería cantar, pero pues me decían como de que no se podía y no sé qué, en fin. Entonces, un día hablando con mi director, yo le comenté, digamos, cierta parte de mi historia de vida, porque mi historia de vida pues es muy larga como para contárselas aquí. Muy pronto tenemos podcast de 3 horas, ¿listo? Entonces yo se lo comenté a él y él me dijo como que dale, que me iba a dar el apoyo, que hiciera una canción y la grabábamos en el estudio. Yo puedo abrir un paréntesis, es que pues, es una mentalidad de hombre. Pero ¿por qué? O sea, usted tiene una mentalidad muy fuerte. No quería decir de hombre, pero pues es la primera que encontré. Usted tiene una mentalidad muy fuerte. ¿Pero por qué lo dices?
Usted cómo habla, se nota cómo habla, cómo se expresa y por lo que dice. Ah, ok. Entonces, yo quiero saber usted cómo la forjó. ¿Cómo la formé? Sí, cómo se formó esa mentalidad, de dónde sale, de dónde viene eso. Dios mío santo. Porque usted es un Bueno, poquitico ambiciosa también. sí, soy un poco ambiciosa. ¿De Mucho. dónde? ¿Cómo la formé? Recuerdan que les estaba diciendo de que yo era una niña consentida de papá y todo eso. Sí, pero no es que era solamente una niña consentida y ya de niña de papá y que me trataban como niña frágil y de porcelana. No. Mi papá siempre me trataba tipo como de, si me veía llorar o hacer algo, una mínima lágrima, me decía como de, es que vos no puedes llorar. Vos no puedes llorar porque es que si vos lloras, eso es ser débil ante la gente. Vos no puedes demostrar debilidad. Entonces me crió, me forjó con ese carácter. Como un hombre. Entonces él me decía como de, es que vos no puedes llorar, vos no puedes verte decaída, no puedes permitir que nadie te vea así, nadie te vea por el piso, porque vos siempre te tenés que demostrar que es que vos sos fuerte. O sea, siempre, nadie te puede ver por el piso. Entonces no me permitía llorar, porque pues eso era como debilidad. Me forjó en ese sentido, también me forjó en el hecho de que, digamos, de que las personas no me pasaran por encima. Y, ¿qué te digo? El sentido ambicioso viene de mi primera pareja. Viene de mi primera pareja porque yo soy de barrio y muchos me conocen en Siloé, pero es que yo vengo del barrio El Vergel. Yo crecí en El Vergel, crecí en Comuneros, crecí en barrios donde literalmente, Pesado. sí, la calle. Entonces, yo era una ñerita, muchacho. Todavía, pero ya adulto más divita. Entonces, claro, yo cortaba mi gorra y vos a ver. ¿Qué te digo? En ese barrio conocí al papá de mi hijo y él siempre, a pesar de que él también era de barrio, él era como más pupi, como más finito. Entonces, bueno, nos gustamos, eso. Luego él me empezó a llevar, digamos, como que a lugares así costosos, elegantes. Me empezó, digamos, como que a mirar desde otra perspectiva. Él en ese sentido, él antes no tenía nada de humildad, porque en serio no era nada humilde. Entonces él siempre se creía más que los demás. Ya. Él es de las personas que siempre, digamos, se creía más de los demás. Ahora no, pero Y anteriormente, buscaba mucho más. exacto. Entonces él siempre, yo ni siquiera lo sabía, imagínate, yo ni siquiera sabía lo que era una mansión. Él fue el que la primera vez que tuvimos un tema de conversación, él me dijo, ¿a usted dónde le gustaría vivir? Y yo, no, pues en una casa, yo pues, o sea, una casa propia, ya. Él me decía a mí, no, yo quiero una mansión, quiero un penthouse, quiero esto, y yo, ¿qué es un penthouse? ¿Qué es una mansión? O sea, ¿qué es eso? Y él, no, pues eso me empezaba a explicar, me empezaba a mostrar cosas de mansiones, me llevaba como que a lugares así, caché, y me decía como que esto es una mansión, esto es aquello, y él se rodeaba de personas también así. Entonces, siempre cuando me llevaba a restaurantes también, él fue el que literalmente me estaba criando porque pues era más mayor que yo. Entonces, él incluso me enseñó a comer con cubiertas porque yo era como que no, con las manos y él, no. Me enseñaba también, digamos, como que cómo hablar, cómo vestir, sino que él me, digamos, me llevaba de una manera más elegante. Elegante. Entonces él era como que, amor, te compré tu blazer, te compré tu jean, tus tacones y todo de marca porque si no era de marca no le gustaba. O sea, que te estaba moldeando. Exacto. De hecho, aquí es una confesión y es que todos los estilos de cambio de cabello, él es una persona también muy vanidosa. Entonces, cuando yo tenía mis crespitos, yo soy crespa, o sea, mi cabello natural es crespo, yo tenía mis crespitos, a él le gustaba mucho formármelos. Entonces, me rizaba el cabello, me vestía, me decía, digamos como que el maquillaje, esto, aquello. Luego, cuando me dijo como que, ay, vamos a empezar ¿cómo se dice? A tener un poquito más de estilos, él llegaba y me hacía rapar, digamos, como que a los lados, me pintaba el cabello de cenizo, me pintaba el cabello de otro color y así mismo era la ropa. Entonces, yo simplemente me dejaba. Él era el que era mayor que tú, Sí, el que de años, sí, ¿sí? mi primera pareja. O sea que, ay, básicamente, Entonces, me estaba criando. sí, te estaba criando básicamente, pero igualmente eso le hizo a usted volverse una persona mentalmente fuerte, ¿no? Y ya que usted lo como de visualizar, a mí me gustaría que usted me diera como, yo visualicé y yo siento que mi vida va a ser esto. Ok, ¿cómo me he proyectado como persona? ¿Cómo me he proyectado como persona en mi vida artística? Teniendo muchas giras, principalmente
pisando España. Ese es mi primera meta, pisar España, llegar a tener una gira a España. Soñar no cuesta nada, muchachos, pero también los sueños se basan en construir y caminar en base a lo que uno quiere. Y eso es lo que yo he estado haciendo, a pesar de las adversidades. Entonces, tener muchas giras, tener giras en Argentina, en República Dominicana, en México, en varios países que me gustaría también darme a conocer. Pero no solamente a través de redes sociales, sino que yo tenga la oportunidad de ir hasta allá. Y mover compartir. masas. Exactamente. Eso, tener una estabilidad económica, principalmente porque así la gente diga que el dinero no lo es todo. De hecho, sí lo es, por salud mental y emocional, lo es. Cuando vos tenés, digamos, problemas, ya sean de salud o cosas así, vos qué necesitas? Plata. Aunque uno diga que no, eso le genera a uno mucha paz. Especialistas, todo eso. Exactamente. Como para, digamos, que hoy quiero tomar terapia y quiero ir con un profesional. ¿Qué te piden? Plata. Exacto. Cuando vos tenés hijos también, que los pañales, que esto, que lo otro, un hijo tampoco va a crecer de solamente amor y ya. De bracito, de Entonces- besitos, no. No. Entonces, sí, es algo, digamos, como que también, ¿cómo se dice? Necesario, importante. Algo necesario. Es algo necesario para poder subsistir en eso. También, hasta en la carrera artística, para poder crecer también como artista, también necesitas algún tipo de economía. Entonces, eso es lo que yo busco también con mi música, tener una estabilidad económica para brindarle algo mejor, principalmente a mis hijos, como me gustaría tenerlos. Entonces, eso, tener un penthouse o una mansión, porque eso se me quedó aquí. Tener un penthouse o una mansión, tener carros, tener también la posibilidad de no solamente tener todo para mí, sino de ayudar a otros. ¿Usted piensa en la inmediatez o piensa en que tiene que forjar las cosas paso a paso? ¿Y cómo usted forja un camino? A ver, que si pienso en la inmediatez, muchachos, al que confieso y es que yo soy muy impaciente. O sea, yo lo tengo clarísimo, yo soy una persona súper impaciente porque si yo quiero algo, digo como que no, lo quiero ya, pero porque no se me está dando ya y me impaciento porque yo trato y trabajo para que se me dé ya. Así es con los chocorramos. Sí. Entonces- Solo para entender, ¿no? Entonces yo lo necesito ya porque soy muy impaciente, es como que me genera ansiedad y entonces trato y trabajo para poder conseguirlo. Eso. ¿Cómo camino hacia eso? Trabajando, yendo. Yo soy muy creyente y hay una palabra en la Biblia que dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, para vos, yo tengo fe, pero si vos no caminas en base a lo que vos querés, está muerto. O sea, tu camino está muerto. Exactamente, es que Dios no tiene que hacer nada por uno. Exacto. Tú le pides a Dios y muchas veces Dios te pone también pruebas. Y a mí me las ha tocado todas con la paciencia porque, como te digo, o sea, yo soy súper impaciente. Yo creo que también voy perdiendo. Porque, o sea, es que yo soy súper impaciente. Entonces, pero a veces me calmo, trato como de calmarme yo misma porque la única persona que me puede calmar soy yo misma. ¿Cómo literal. te calmaría en una situación de esas? De Sí. desespero, de Sí. ansiedad, voy a mi soledad, como desde niña lo he hecho, voy a mi soledad, me siento, me centro, trato de respirar, inhalar, exhalar, pero también le pido a Dios. Le pido a Dios, le digo que si me está forjando mi carácter, que me dé también las fuerzas para seguir. Uy, Dios mío, ya estoy cansada de ser tu mejor guerrera. Le pido a Dios las fuerzas, siempre me encomiendo mucho a Dios, siempre. Entonces le pido a Él como que las fuerzas, las fortalezas, que si algo no es para mí, lo quite de mi camino. Así sea que yo no lo comprenda en su momento, pero luego pasa el tiempo y yo como que, esta persona, digamos, me iba a hacer de piedra de tropiezo, o esta persona tal, o esta situación me iba a generar algún conflicto, algún problema. Si se quitó de mi camino fue por algo, porque Dios así lo quiso. Dios arruina tus planes porque tus planes podían arruinarte a ti. Exactamente. Tú como mujer, ¿qué opinas de la generación de ahorita? Porque noto antes del podcast hubo una conversación muy profunda en el cual fue que la generación de ahorita estaba un poquitico
Mal. En el anterior podcast hablamos sobre un punto específico que es que desde niña la música fue mi refugio también porque sufrí muchos abusos. Sufrí muchos abusos cuando tenía como 9 años y mayormente parte de mi historia de vida han sido eso, abusos. Recordarlos son fuertes. Digamos que a veces muchas personas no entienden la manera en la que ciertas personas, y digamos, lo hablo por mí, no entienden como la manera de lidiar un problema de esos, pero, ¿qué te digo? A veces cuando yo me estoy riendo, sí suele ser risa nerviosa. Entonces, digamos, ustedes me pueden ver aquí así con cara así como de, está hablando de un tema delicado, pero está ahí con una Estaba sonrisa en la sonriendo, cara. güey. Riendo. Mi corazón está latiendo al mil porque por sí no me gusta recordar eso. Eso. No me gusta recordar, digamos, como que esas experiencias tan traumáticas, Trágicas. traumáticas. Bueno, Y sobre todo porque en su momento yo lo normalicé, ¿sabes? Porque yo no sabía nada de eso, yo no tenía, o sea, conocimiento sobre de que lo que a mí me estaban haciendo era abusarme sexualmente. y usted fue al psicólogo después de eso. Sí, de hecho, cuando ya yo tenía como 19 años, cuando yo tenía como 19 años, que yo sentí que el mundo ya se me venía muy encima porque me sentía muy sola, yo dije, yo necesito ayuda. Pero pues también era porque, o sea, yo ni al psicólogo tampoco porque pues también mi papá me decía que es que los psicólogos es para gente Está loca. loco. Entonces cuando yo dije, no, yo necesito ayuda porque sentía que a mí todo el mundo me había dado la espalda y estaba en una relación, pero también me sentía sola, donde solamente digamos que me proveían económicamente, pero emocionalmente y mentalmente estaba muy fracturada también, pues por muchas cosas que pasaron, que yo dije, no puedo más. Y de hecho tuve muchos intentos de suicidio. No. Sí, desde chiquitica. Hay sucesos que yo no sé si es que mi memoria los borró, los bloqueó como para que no acordarme de eso, pero hay cosas donde mi papá me decía como de, cuando tú tenías 10 11 años, te trataste de suicidar tantas veces y a mí me tocó que correr con vos para una clínica y yo no me acuerdo. Hay sucesos de los que yo no me acuerdo. Mi psicóloga dice que es porque uno tiene, digamos, como que tu mente te bloquea para no recordar esas cosas tan traumáticas. Entonces, si vos me preguntas, mayor parte de mi infancia, yo no me acuerdo. Y lo que más me acuerdo son ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya tenía 19 años, yo fui por primera vez con una psicóloga. Yo hablé con ella y cuando yo hablé con ella, ella me dice que lo estaba hablando yo de una manera como tan normal. Y yo le dije, ¿cómo así? Ella me dice, es que me estás hablando de tus cosas, pero me lo hablas con una sonrisa en tu cara. Como si fuera algo. O sea, súper normal. Y como también viene la crianza de que es que nadie me puede ver débil, porque, o sea, a pesar de que yo he tratado, digamos, como de sanar eso, no he podido del todo. Entonces, cuando yo hablaba con ella, ella me decía, cuando tú hablas, hablas con una sonrisa en tu rostro, pero por momentos te fracturas. O sea, porque se me quiebra la voz y quiero llorar, pero me bloqueo y no puedo. Entonces, empecé terapia con ella, le empecé a contar muchas cosas de mi vida. Y ella me decía, en resumen, todo lo que has vivido son abusos, todo. Y yo, ¿cómo así? Con ella fue que empecé a comprender lo que eran límites, lo que era una relación sana. O sea, empecé a comprender muchas cosas y me empezó, digamos, como a dar pautas de tú no puedes permitir que hagan contigo esto, está bien llorar, llorar no es sinónimo de debilidad, sino que tú puedes ser tú, llorar, expresarte, está bien llorar, está bien sentir. Entonces me empezó a dar muchos consejos y yo los empecé a adaptar a mi vida. Entonces, hay mucho que me falta, pero Sí, pero pues fuimos, después de la segunda parte. Yo quisiera que usted, desde esa experiencia, le dé un consejo al público
Que hay un consejo que, mejor dicho, A ver, para evitar que a otras personas les suceda algo similar. ese tipo de sucesos. Bueno, principalmente yo que soy mamá y hablo desde, digamos, mi punto como madre, es hablarle a nuestros niños de los límites y también de la educación sexual. La educación sexual es muy importante. No es decir, ay, porque vamos a hablar de educación sexual y es un tabú de que, es que mi hijo va a coger y ya. No. Hablar de la educación sexual también es de decirle a nuestros pequeños que cuáles son sus partes públicas y privadas de su cuerpo y de qué pueden permitir y qué no pueden permitir, de que ellos también tienen derecho a decir no. Digamos, como cuidar mucho, espera que quiero llorar, como cuidar mucho eso, hablarles también sobre los cuidados, aunque yo digo, debería ser diferente, ¿no? O sea, ese tipo de personas deberían es de decirles, eso está mal, no se hace, pero pues también es como de tener prevención con nuestros niños, de no dejarlos tampoco con cualquier persona, porque uno nunca sabe qué intención tenga esa persona. Porque yo puedo decir, a mí me pasó con un familiar, a mí me pasó con dos familiares. Si quiere no lo cuenta. Bueno, a mí me pasó con dos familiares, entonces yo soy súper desconfiada. Por eso yo a mis hijos tampoco, digamos, no los dejo así con cualquier persona. No, si yo salgo a entrevistas o conciertos, siempre la dejo con el papá, pero yo siempre soy desconfiada. Entonces también siempre tengo a mis hijos en oración. Eh, pues ese es el consejo que les doy, enseñarle a nuestros niños también, explicarles también lo que está bien, lo que está mal. Yo quiero que le digas algo a tu futuro, a tú y a tus hijos van a ver eso en el futuro porque, bueno, la niña que es niña, ¿no? Sí, la niña La niña que ahorita tiene 2 años y ¿tiene 2 o tiene 3? tiene edad para cumplir Bueno, 13. tiene 2 y va a cumplir, mejor yo no. Ajá. Eh, Dile algo a ellos, al también al que está en España. Bueno, poco saben la historia de por qué mi hijo está en España, eh, pero prefiero reservármela. Solamente el papá y mi persona sabemos porque ese suceso no es porque yo no lo haya querido tener conmigo, no ni más faltaba, porque solo Dios sabe yo cuánto he luchado por ese niño. Qué le quiero decir a mi hijo? Que lo amo mucho, que él siempre todo lo que se proponga lo va a cumplir. Es un niño que le gusta también mucho el arte, le gusta dibujar, tiene fijaciones porque le encanta dibujar y tiene mucho talento. Incluso fue uno de los ganadores de más de 1000 niños en España donde dibujaron y él quedó en primer lugar. Entonces, él tiene mucho talento, que si su meta es ser artista con toda, porque siempre va a tener el apoyo de su mamá en todo lo que quiera emprender, siempre y cuando eso no dañe a otras Y personas. también tiene el apoyo de Torre del podcast, ¿listo? Ahí, siempre y cuando no afecte a otras personas. Que así la gente le diga que no va a poder hacer algo, yo sé que sí, porque yo creo en él y sé que él también va a creer en él. Que él va a poder lograr todo lo que se proponga, que aquí su mamá lo ama mucho, que jamás piense que es que su mamá lo abandonó, porque no. Yo siempre trato de tener comunicación con él. Entonces, no. A veces, digamos, me gustaría ser como que un poquito más expresiva, ¿saben? Pero a veces, digamos, como que me cierro un poquito y yo dejo como que él se exprese, pero yo no me expreso tanto. Eh, que su mamá aquí siempre lo va a esperar con los brazos abiertos y que por eso mismo espero tener mi primer gira en España porque él no puede salir hasta dentro de 8 años del país. Y Nacionalización. eso que no se sabe. Porque justamente ayer hablando con mi papá, yo le dije, son 8 años, ¿cierto? Y él me dijo, no se sabe todavía, puede que sean más. Y él no puede salir del país. Entonces, para mí es muy duro no tenerlo cerca porque no es lo mismo. Para mí no es lo mismo tenerlo a través de una videollamada que tenerlo aquí cerca compartiendo como me gustaría que estuviera compartiendo con su Tiene el calor hermana. de él. Exacto, y que compartiera con su hermana. Sí. Porque él alcanzó nada más a estar con ella, o sea, aquí en Colombia, hasta que ya tuvo como 6 meses. Cuando ya tuvo como 6 meses, si mal no recuerdo, fue que él ya viajó. Yo lo pensé también por su estabilidad económica, por condiciones que él tiene,
que yo dije, pues allá va a estar bien, pero siempre lo voy a estar aquí esperando y voy a seguir trabajando en mi carrera artística para tener lo que yo dije, también una estabilidad económica, para poder viajar. Y por eso el primer sitio que yo quiero pisar es España. España. Allá te voy. Bueno, y a mi hija, ¿qué le quiero decir? Que vea eso en el futuro. También, básicamente lo mismo de que aquí siempre va a tener el apoyo de su mamá y yo sé que el de su papá también. Y le torre del podcast Sí. también. Siempre. Ey, ya tienes 2 compromisos con mis 2 hijos. Ya. Con mi niña, con mi princesa también. Los 2 fueron niños muy anhelados. Siempre quise, primero un niño y luego una niña. También era como tener la parejita, ¿no? Y aquí va a tener también el apoyo de su mamá. Desde chiquita tiene 2 años, pero yo he visto que le gusta cantar. Le gusta cantar y le gusta danzar. Le gusta la música. Ah, sí, desde así de pequeñita ella ya. Ella me ve cantando, me ve bailando y ella hace movimientos similares a los que yo estoy haciendo. De hecho, yo tengo una canción que se llama Brujería, ¿no? Sí. Y cuando yo la coloco a reproducir que dice, ay, ay, las brujerías no me tocan, ella hace, ay, 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 y empieza a mirar los videos donde yo estoy bailando y trata de imitar el baile. Entonces yo sé que son cosas que le van a gustar. Igual, si más adelante, buscando su identidad, su proceso, también sepa que también siempre la voy a apoyar. O sea, siempre que tenga las herramientas en mis manos y el poder para hacerlo, siempre la voy a apoyar. Que así la gente le diga, no, es que vos no vas a poder, yo sé que sí. Porque La mamá pudo. no solamente eso, cuando uno como padre forja el autoestima de sus hijos, ellos van con toda. Y todo parte desde una figura materna o paterna, que siempre están ahí creyendo e impulsándolo a uno en lo que uno quiere hacer. Que a mi hija que quiere cantar, no importa. Y si ya tengo plata, le pago de su profesor de técnica vocal que Si quiere ya bailar. tengo, no voy a tener. Bueno, voy a tener, amén, decretado está. La palabra tiene poder. De decir que quieres clases de baile, las que quiera, mi amor, tenga, le doy la plata para que baile, para que se forje y tratar de darle lo mejor en todo sentido, que tenga su buena universidad, que sea lo que quiera hacer. Jamás le pienso imponer a mis hijos qué es lo que tienen que ser. No, que ellos a medida que pase el tiempo descubran su identidad y de lo que quiere ser. Para sí mismo yo apoyarla en las metas y en los proyectos que tiene para su vida. Ya siempre la voy a cuidar, eso sí, siempre la voy a cuidar, también siempre le voy a hablar, también siempre le voy a decir cómo son los hombres. Somos los mejores, somos hermosos y muchas cosas más. ¡Ay! No todos. Unos tienen sus fallitas por ahí. Unos vienen como que con fallas técnicas. Que menos mal no me sucede a mí. No, unos vienen como que con fallas técnicas, pero siempre también la voy a aconsejar porque no quiero que nadie me lastime a mis hijos, como también espero que ellos no dañen a otras personas. Y usted, Yo, ¿qué pasa conmigo? ¿qué le dirías a usted? A mí, yo del futuro. Todo lo que usted diga en estos momenticos, se compromete a hacerlo y lo hace. Hecho está. Uf, yo soy una persona que a veces suele vivir más en el pasado que en el propio presente, ¿sabes? Aunque a veces piensa y me proponga en el futuro, siempre tiendo a pensar en el pasado, porque siempre tiendo a pensar en las cosas que me hicieron caer para seguirme levantando. Porque cada cosa ha forjado de cierta manera mi carácter. Sí. ¿Qué le diría a mi yo del futuro? Primeramente, que jamás se olvide de que Dios es primero sobre todas las cosas. Que jamás se olvide de que Dios es el pilar de todo lo que ha logrado en base a su carrera artística, familiar, amorosa, sentimental. Dios es el centro de todo. Entonces, que jamás se olvide de eso. Nunca. Otra cosa, de que así te quería ver, pendeja. Logrando todo lo que te estabas proponiendo, pisando muchas tarimas, muchos escenarios. Y yo sé, porque tengo la certeza de que vos vas a grabar ese tema con Karol G, porque es mi ídola y lo vas a lograr. Y te voy a ver pisando tarima con Karol G y haciendo colaboraciones con Karol G. Y con muchos artistas más grandes. ¿Por ¿Sí? qué? Dale. Porque yo tengo una promesa de parte de Dios y es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Entonces yo sé que sí. Y aunque todo el mundo te ha dicho que no, yo sé que vos vas a lograr muchas cosas y que lo que hoy te está haciendo llorar te va a hacer reír en su momento, como siempre ha pasado, porque siempre en cada adversidad Dios siempre te da lo mejor. A pesar de que muchas personas te han querido ver en el piso, siempre te ha tenido para grandes metas y para grandes proyectos. ¿Por qué? Porque siempre vamos de su mano. Y sé que voy a estar también, porque yo sé que sí, con mis 2 hijos. Y que todo lo que están diciendo también vas a cerrar muchas bocas y vas a abrir muchas puertas con la bendición de Dios. Esos momenticos con esta pegaza en la radio la escucho y todo. Sí, increíble, sí, increíble. Y igualmente la felicito. Tiene un camino difícil. Yo creo que todos venimos acá con dificultad, todos hemos pasado por cosas, ¿no? Algunos más difícil que otros, pero pues igualmente son cosas que uno tiene que forjarse una mentalidad muy fuerte, como incluso no caer en droga y no caer. Imagínense que ella todo lo que nos comenta y ella no es viciosa, o sea, no tiene, o sea, no es verdad, pero ella no es viciosa, ella no me dice como que hay que para meter tal y no, sino que solo es cabeza, trabajar la cabeza constantemente. Si no trabaja cabeza, papi, se pierde, un mundo se pierde, cualquier cosa le va a parecer buena. Y pues no digamos que somos perfectos, porque no. Obvio, hasta No yo somos tengo, perfectos. no somos perfectos, hasta yo cometo mis errores, eso que yo soy semi perfecto. Bueno, entonces, muchachos, fue un placer tenerla a ella el día de hoy acá, que me Yo compartió su pensé que me historia. ibas a dar la mano. Es que se hace así yo, ay. Y lo siento, le pido perdón. O sea, yo no tengo que pedir perdón por eso, ¿no? Pero pues, el abuso que usted sufrió, pido perdón de parte de todos los hombres, ¿no? Ok, Aunque él no hace parte de los hombres, hace parte de la categoría que yo le quiero decir monstruos. Entonces, pues, le pido perdón por esa parte y pues voy a trabajar duro porque hay que romperla. amén. Y aclaro, no solamente fue un hombre, de hecho fueron los 2 géneros, porque también fue una mujer. Y ahí sí ya tiene que rendir cuentas con su género. No, mentira. Así que muchachos, eso es todo por hoy. Mándale pico a mis muchachos, por favor. Picos, Es, besos, besos. Justo con una de las uñas que me acaba de partir. Picos, besos, gracias por tenerme hoy aquí, por escucharme. Próximamente, si Torre Babel nos da la oportunidad, nos ampliamos un poquito más. Un poquito más, porque es que ha sido muy corto. Sí, ¿Cierto, yo muchachos? a mí me encantaría, sí, a mí sí me encantaría tener un podcast de 3 horas o 4 horas, pero de momento no tenemos las herramientas. Y ella me está regañando a mí y no, Y yo, ¿por qué lo estoy me está regañando? diciendo que no tengo las herramientas suficientes para, no, que no tengo la herramienta, me está diciendo. Ay, yo no he dicho Sí, nada. usted dijo eso. Dijo que yo no tenía un podcast de 30 horas, que yo no sé qué. Ay, qué mentira. Frente lo vamos a tener, frente lo vamos a tener. Y es más, eso está grave, ¿no? Pronto lo vamos a tener Vamos a y tener un podcast de 3 de horas 3 horas. Y vamos a hablar de toda esa historia. para que nos conozcamos un Y poquito. todos los detalles los vamos a mencionar en ese podcast. Todos los detalles. No se puede perder ni uno solo. Así que, muchachos, nos Qué vemos. miedo, muchachos. Y vea, si ustedes no crean, son las 1 de la madrugada. ¿En serio? Sí. Ay, Dios mío, santo. Vea, qué milagro que no nos han echado. No nos han hecho acá, imagínense. Bueno, es increíble y gracias a Dios por la oportunidad y por el momento. Y por conocer a 2 personas así. Allá por allá está Lively también. Aunque ella anda haciendo sus TikTok, entonces mejor dicho. Ya anda aprovechando para hacer contenido. Sí. Entonces, muchachos, nos vemos. Muchas gracias al público, a todos los seguidores de Torre Babel. También gracias a Torre Babel por darme este espacio, permitirme este espacio donde me di a dar, digamos, como que a conocer un poquito más. También por la oportunidad, porque yo sé que vamos a ser grandes, Grandes poquitos gigantes. gigantes. Nos quedamos despidiendo como una hora. Ella no se quiere ir. Ella no se quiere ir. Me despido porque no hay que ir. Chao, muchachos. Chao, 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 chao. chao. Qué chimba.